Vamos a buscar en nuestras Biblias el libro de Éxodo, capítulo 20. Éxodo, capítulo 20. Y vamos a leer los versículos 8 al 11. Éxodo, capítulo 20. Versículos 8 al 11. Dice la palabra de Dios. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Vamos a orar. Señor, una vez más venimos ante ti para que tú vengas y hables a nuestros corazones. Señor, ilumina nuestro entendimiento con tu Espíritu Santo, usando tu palabra. Llévanos y guíanos a toda la verdad. Señor, queremos saber lo que enseña tu palabra. Necesitamos que tú vengas y lo hagas en nuestras almas. Mira que te lo rogamos en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Una de las facultades más hermosas que tiene el ser humano como criatura de Dios es la capacidad para orar y tener comunión con Dios. El ser humano es el ser humano es el único ser viviente que Dios ha creado para rendirle a su creador un culto de adoración racional. Solo los seres humanos pueden hacer eso. O sea, cuando tú oyes en la Escritura que dice que todo lo que respire alabe a Jehová, déjame decirte que los animales alaban de una manera muy diferente, no es racional. Simplemente lo hacen cumpliendo la función que Dios les ha puesto en este mundo. Adoración. Solo lo pueden hacer los seres humanos, obviamente redimidos. Yo sé que has visto en YouTube esos videos que vienen una persona y le pone comidita a perritos y que antes de comerse la comida, ¿no han visto esos videos en YouTube? Que tan hermosos. El dueño de los perritos le dice, vamos a orar. Y vemos a esos perritos que ponen sus paticas así. Hay mucho de eso en YouTube. Yo te aseguro una cosa, ellos no están orando. Ellos simplemente están esperando a que el dueño se acabe de callar la boca para comerse la comida. Los pájaros cuando cantan no están alabando a Dios. La alabanza, cada una de las palabras que aparecen en la Escritura hablan de un esfuerzo racional. Ellos lo alaban en el sentido de que cumplen la función que para lo que fueron creados. Cantar, o no sé si es un canto, el sonido que hacen los pájaros. Así que debemos agradecer a Dios por esa función que Dios nos ha dado. La de adorar y tener comunión con Dios. Es por eso que tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo se nos dice que debemos amar a Dios con todo el corazón, con toda la mente, con todas las fuerzas. Ese es el primero y grande mandamiento. Y mis amados hermanos, cuando Jesús está multiplicando las palabras, es para decirle que cuando el creyente ama a Dios, debe hacerlo con todo lo que Él es. A veces vemos esa línea y decimos, ¿y quién puede hacer eso? ¿Quién puede amar con toda la mente? Jesús está diciendo sencillamente, amar a Dios debe ser con un amor total todo lo que tú eres.
Este es el mandamiento eje sobre el cual giran todos los demás mandamientos de la ley moral de Dios. El apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 13, versículo 10, nota esto, que el amor es el cumplimiento de la ley. La ley moral, mi amado hermano, define cuáles son las actividades que deben enmarcar el verdadero amor. El amor en la Biblia no es simplemente una emoción que brota en el corazón, un sentimiento. Se ama cuando se ejercen actos puntuales. Si no, solo lo que tenemos es una emoción. Mis amados hermanos, no es nuestro engañoso corazón quien debe enseñarnos cómo debemos amar a Dios de una forma apropiada. Dios mismo se ha encargado en su palabra de establecer la forma en que nosotros debemos amar a Dios. El amor a Dios no es una experiencia mística y emocional, es más bien algo objetivo y tangible. Cristo dice en Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y el apóstol Juan en Primera de Juan 5, capítulo 5, versículos 2 y 3 dice, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Cuando una persona dice que ama a Dios, no puede circunscribirlo, atarlo, encerrarlo en simplemente una emoción que viene al corazón cuando nos sentamos aquí y cantamos una serie de himnos. La Escritura es clara, aquel que ama a Dios lo va a evidenciar cumpliendo sus mandamientos. Es por esto que en los primeros 4 mandamientos de la ley moral de Dios son dedicados a dar una descripción de las acciones que ejecuta aquel que ama y teme a Dios. En el primer mandamiento se nos requiere que Dios debe ser el único Dios de nuestras vidas. Déjame decirte, Calvino decía que el ser humano es un hacedor de dioses. Nosotros podemos hacer un Dios de todo, de cualquier cosa, de nuestra casa. Si tus afectos, tus deseos, tu interés está en tu casa, más grande, más linda, si tú la quieres, tú quieres sentir tu paz y tu gozo en tu casa, eso es tu Dios. Podemos hacer nuestro Dios de nuestra carrera, podemos hacer nuestro Dios de nuestros hijos, podemos hacer un Dios de cualquier cosa. Y el primer mandamiento dice que debemos tener un solo Dios. O sea, solo Dios debe ser la fuente de gozo y deleite de nuestras almas. Si hay algo que ocasiona eso en tu corazón, eso es tu Dios. El segundo mandamiento nos dice que la adoración a Dios no es como nos venga en ganas. Hay patrones porque Él es el que va a ser adorado. Por tanto, Él debe decirnos cómo debemos adorarle. El tercer mandamiento habla de nuestro respeto al nombre de Dios. Y el cuarto es la prioridad, Dios para nuestras vidas. Eso se enmarca en el cuarto mandamiento cuando nos dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Y déjeme poner una cosa aquí que voy a tratar de enfatizar, no con tanta vehemencia como lo haré en algún que otro sermón en el futuro, pero sí quiero que lo tengan presente. El debate central del día del Señor no está en que esta doctrina sea muy ambigua. La realidad es que lo que se combate, lo que nos hace reticentes, no resistentes, sino reticentes a este mandamiento son nuestros deseos.
Este mandamiento va en contra de nuestros propios deseos. Nuestros deseos quieren que nosotros tengamos las 24 horas, los 7 días de nuestra semana para nuestra disposición. Y Dios en su misericordia ha dicho, mira, te doy 6, dame 1 a mí. En el sermón de hoy nos dedicaremos a observar con más detenimiento el 4º mandamiento a la luz de Éxodo capítulo 20 y hemos dividido nuestro sermón en 3 partes. En primer lugar, veremos las palabras que introducen al 4º mandamiento. En segundo lugar, veremos el contenido esencial del 2º mandamiento. Y en tercer lugar, si Dios lo permite, vamos a ver algunas aplicaciones prácticas. Veamos en primer lugar las palabras que introducen el 4º mandamiento. Mira el versículo 8 de Éxodo 20. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Dios introduce este mandamiento con un llamado de atención. Acuérdate del día de reposo. Esta expresión provee un doble significado. Por un lado, Dios nos está diciendo, mira, no te olvides del día del Señor. No lo descuides. Nosotros somos dados, como lo hemos dicho muchas veces, a recordar lo que debemos olvidar y a olvidar lo que debemos recordar. Viene un hermano de la iglesia y nos mira mal, o al menos así lo percibimos. 10 años después, todavía nos acordamos de que nuestro hermano nos miró un día. ¿No han conocido personas que todo está bien, estamos en una fiesta feliz, todo la estamos pasando? Es uno de esos amigos atravesados, así decimos en mi país, que tiene todo el mundo. Y de pronto, todo es felicidad y ese amigo se acuerda de algo que pasó hace 20 años atrás, algo negativo. Se echó a perder la fiesta. Tenemos la tendencia a recordar lo que debemos olvidar. Y por eso el Señor Jesús insiste en que mira, debido a que olvidamos lo que debemos recordar y recordamos lo que debemos olvidar, acuérdate del día del Señor. Es la misma expresión que aparece en Éxodo capítulo 13, versículo 3, cuando el Señor Jesús le dice, tened memoria de este día. ¿Qué día? El día en que fueron librados de Egipto, en el cual habéis salido de Egipto, de la casa de servidumbre. Dios sabía que en los próximos 40 años Israel pasaría por muchas pruebas, dudaría mucho de la fidelidad de Dios y Dios quería que ellos tuvieran presente ese día. Ellos debían guardar ese día en su memoria, recordar continuamente esa manifestación del poder y cuidado de Dios cuando fueron liberados de la esclavitud. Y mi amado hermano, déjame decirte, si ese grupo de hombres y de mujeres podían olvidarse de ver el mar rojo dividido en 2, caminar en seco y que luego se traga el ejército egipcio, si ellos podían olvidarse de eso, créeme, tú y yo podemos olvidarnos del día del Señor. Somos tan olvidadizos que el Señor Jesús instituye una celebración como la de la cena del Señor. Dice el Señor Jesús en Lucas 22, 19, haced esto en memoria de mí. En otras palabras, esto va a estar en el contexto eclesiástico para que no te olvides. Así que en Éxodo capítulo 20, versículo 8, encontramos un llamado de atención de parte de Dios a su pueblo cuando le introduce el 4º mandamiento. Les llama a tener memoria, a tener una planificación previa si quieren observar adecuadamente el día de reposo.
Mis amados hermanos, este mandamiento no podrá ser obedecido a menos que tengamos presente que vendrá el día del Señor, que lo planifiquemos, que lo recordemos y que hagamos los ajustes para la llegada de ese día. No estoy hablando del día de la venida del Señor, estoy hablando del domingo. Suponte que tu hijo va a cumplir, vamos a decir, 5 años. Y él va a cumplirlo el 8 de enero. Y tú quieres hacerle una celebración importante. 5 años, ya ese bebito que apenas sabía caminar ya tiene 5 años. Y estás planificando hacer un día especial, levantarte, llevarle su regalo a su cama, luego salir a montar bicicleta en el parque, pasar un tiempo en la tarde, llevarlo a comprarle algo a la tienda y en la noche, a las 7 de la tarde por ahí, con todos sus amigos, celebrar una tremenda fiesta. Tú tienes planificado hacerlo el 8 de enero, el día que tu hijo cumple años. Ahora, eso lo estás planificando desde septiembre. De pronto viene un cliente importante que pide tener una entrevista contigo. Podrías hacerlo cualquier día, pero tú ves tu agenda, no tienes nada anotado y lo pones el 8 de enero. Luego tu jefe, tu supervisor quiere reunirse contigo para ver algunos planes que serán presentados y serán aplicados durante el año. Y sería apropiado tener esa reunión a inicios del año. ¿Qué día lo planificas? El 8 de enero. Y así, cuando llegue el 8 de enero, ya tienes una agenda, una agenda llena, por una sencilla razón. Olvidaste que era un día importante. Mi amado hermano, el amar a Dios requiere tiempo. Es verdad que ese tiempo debe ser apartado diariamente, pero si Dios ha determinado en su soberanía apartar un día de 7 para que tú puedas sentarte, cuidar de tu alma, leer las escrituras, tener un devocional, como no puedes tenerlo durante la semana, reunirte con el pueblo de Dios, adorarte en la asamblea de los santos. Créeme, eso es algo que debe ser importante en tu vida y que debes planificarlo y tenerlo en cuenta. Él pide un día de cada 7 para Él cultivar contigo de una forma más especial, una relación más íntima de amor. Pocas cosas me expresan a mí que alguien me ama que me dedique su tiempo. Y cuando llamo a uno de ustedes, y espero que cuando pasa al revés y me llaman y yo te digo, mi hermano, llámame, siéntate libre de llamarme cuando tú quieras. A mí me interesa dedicarte tiempo, eso tú lo veas como una muestra de amor importante. Cuando ustedes lo hacen conmigo, yo digo, wow, yo le importo a fulano. Él me dedica tiempo. Ahora, ¿te imaginas que, no sé cómo se llama el alcalde de Hialeah, de pronto te envíe una carta y te diga, wow, mira, me encantaría reunirme contigo, me interesa tu opinión acerca de esta ciudad, ¿tú puedes reunirte conmigo? ¿No te sentirías importante? Wow, el alcalde de la ciudad. O que lo haga el gobernador de Santis. Que mira, y te dice, mira, ya tengo un traductor, yo sé que no sabes mucho inglés o no sabes inglés. Eso sí es conmigo. Ya te tengo un traductor, quiero dedicarte un par de horas. Wow, eso a mí, de verdad, después yo entro por esa puerta, el gobernador. ¿Te imaginas que lo ha? No, el presidente no vamos a poner ese ejemplo. Déjame decirte una cosa. El rey del universo, el dueño de todas las cosas, te ha invitado a pasar un día con Él.
Tú deberías verlo como un tremendo privilegio. Volviendo al ejemplo. ¿Te imaginas cómo se sentirá tu hijo cuando tú le prometiste que el 8 de enero ibas a pasar un día especial con él? Llegó el 8 de enero y no pasó tal cosa, lo que ese niño va a sentir en su corazón. Ahora, nosotros debemos amar a nuestros hijos los 365 días del año, ¿no es verdad? Ahora, a pesar de eso, que nosotros digamos, mi amor, el 8 de enero, estoy poniendo una fecha porque es el cumpleaños de mi tía. Puede pasar lo que sea, ese 8 de enero es tuyo. Mis amados hermanos, donde no hay planificación, difícilmente podremos observar adecuada y provechosamente el día del Señor. A medida que pasa el tiempo, veo con más claridad como creyente y como pastor la importancia de un espíritu disciplinado para el desarrollo de una verdadera piedad. El hombre cuyo espíritu no tiene riendas, dice Dios en Proverbios 25-28, es como una ciudad derribada y sin muros. Dios nos dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Eso significa, archívalo en tu memoria. Archiva esa fecha. Recuerda el día para que puedas observarlo con deleite. Miren, yo sé que hay personas que dicen, no, pero ese es el único día que tengo para lavar, para planchar, y tienen una lista. Yo vivo en los Estados Unidos de América. Yo y mi esposa vivimos aquí junto con ustedes. Yo y mi esposa hemos trabajado en este país. Déjame decirte, tú tienes tiempo. Si algo disponemos, todos los que estamos en esta mañana sentados aquí, es de tiempo. A lo mejor, si me enseñas tu cuenta bancaria, veré muchos ceros. Y no porque tengo un 1 delante, sino porque es 0. Pero sé que tienes algo que yo también tengo. Tenemos tiempo. Yo no tengo tiempo para nada. Todos tenemos tiempo para algo. Lo único que necesitamos es planificación, es orden. ¿Saben una cosa? A veces veo personas muy desordenadas en su vida. Su vida es una maraña de planes inconclusos y deseos no logrados. Todo porque no quieren ir en contra de sus deseos. El desorden es simplemente no estar dispuesto a ir en contra de los propios deseos de uno. Ser disciplinado tiene su precio. Ser indisciplinado tiene un alto precio que pagar. Vamos a poner otro ejemplo. Suponte que tu amigo te pregunte, tu hermano de la iglesia más cercana te pregunta, oye, ¿te acordaste del aniversario de bodas? Obviamente él no te está preguntando si tú tenías en tu mente el día, qué día era. Todos debemos saber el día de nuestro aniversario. A mí no se me puede olvidar. No se me olvida. Tan así, conociéndome yo, que yo determiné casarme con mi amada esposa el 4 de julio. Eso no se me va, estoy seguro que no se me va a olvidar. Yo sé que a lo mejor no fuiste previsor y que no elegiste una fecha que se te recordara fácilmente. Pero yo estoy seguro que todo el que ama a su esposa, a su esposo, se acuerda de esa fecha. Y cuando alguien te pregunta eso, lo que te está diciendo es, tú hiciste provisión para ese día, planificaste llevarle algunas flores a tu esposa, llevarle a algún restaurante o comprarle algo. Es eso lo que se viene a la mente cuando te preguntan, ¿te acordaste del día de tu aniversario? Pues bien, mis amados hermanos, lo que está diciendo el texto es,
Tú has hecho provisión para el día del Señor. Tú te has preparado. A veces tenemos el día del Señor para el día de compras. O no sabemos qué vamos a cocinar ese día y nos enfrascamos en una serie de tareas poco útiles para tu alma. Yo no te estoy diciendo que no sean útiles, estoy diciendo que son poco útiles para tu alma. Debemos planificarnos, prepararnos para este día. ¿Qué tan importante es este día? Mi hermano, está en la ley moral de Dios. Miren lo que dice alguien. Fue inscrito, hablando del cuarto mandamiento, fue inscrito en tablas de piedra. Y en esta forma fue depositado en el arca con toda la seguridad de la incorruptible madera de acacia y el oro recubierto por dentro y por fuera y por encima que podía proporcionar. Y bajo los querubines que cubrían su sombra y la inviolable Chequina, eso significa gloria, precedida por las mismas solemnidades que los demás mandamientos, acompañada de trueno y de relámpagos, articulada por la voz divina, todas sus palabras grabadas por el dedo divino y confiado a la guarda del sagrado arca. ¿Quién podría tener alguna razón para imaginar que el día de reposo es un rito judío perteneciente enteramente a un pacto que iba a decaer, envejecer y que estaba a punto de desaparecer? Los mismos requerimientos, milagros y prodigios que se usaron para magnificar los 9 mandamientos también fueron establecidos en el cuarto mandamiento. Mi amado hermano, el asunto del cuarto mandamiento es un asunto moral. Como lo es adulterar, como lo es el mentir, como lo es el matar, como lo es el codiciar. Cuando la Biblia nos dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo, un creyente piadoso debe acordarse del día de reposo para santificarlo. Así que, habiendo visto la introducción del cuarto mandamiento, veamos el contenido del cuarto mandamiento en sí. Hay 3 palabras que son clave en este texto, que nos van a dar la clave para nosotros poder interpretar apropiadamente este texto. Dice, 6 días trabajarás y harás toda tu obra. El Señor está estableciendo aquí soberanamente la forma en que se debe dividir el tiempo de la semana. Él sabe que hay una serie de labores que debemos realizar en el buen desempeño de nuestra vida aquí en la tierra. Hay trabajos que hacer dentro y fuera de casa, hay materias que estudiar, habilidades que desarrollar. Y para todo eso tenemos 6 días de la semana. Pero, dice Dios, el séptimo, el que le sigue de esos 6, debemos apartarlo para Jehová nuestro Dios. Déjenme poner ya, voy a predicar solo un sermón para hablar del cambio del sábado para el domingo. Pero ya, yo sé que algunos dicen, mira, pero es el sábado que... Cuando uno ve el texto en hebreo, nos damos cuenta que no está diciendo un día en específico. Está dando una regla, un principio general. 6 días trabajarás y harás en él, y un día, el séptimo en hebreo literalmente significa reposo, no es un número. Lo que está diciendo, 6 días trabajarás y harás en él toda tu obra, mas el día de reposo, el que sea, el que Dios establezca como el día de reposo, será reposo para ti y para tus hijos, y para tus siervos y para tus animales. Es lo que está diciendo literalmente el texto. Está dando un principio de cómo debe ser dividida nuestra semana. 6 días para hacer nuestros deberes,
un día para el Señor. El hecho de que Dios haya señalado un día para los creyentes del Antiguo Testamento y otro distinto para los creyentes del Nuevo Pacto en nada atenta contra el cuarto mandamiento. ¿Cuál es el mandamiento? Acuérdate del día de reposo para santificarlo. El cuarto mandamiento, visto sin prejuicio en hebreo, no tiene ninguna orden expresa en cuanto al día específico que debe ser guardado. Posteriormente, como parte de la ley ceremonial, sí lo encontraremos, que debía ser el sábado. Pero no en nuestro texto. Simplemente se nos dice que la semana debe ser dividida en dos porciones de tiempo, una de 6 y otra de un día. 6 días para realizar nuestra labor, un día para cesar de hacer esas labores y dedicarnos a cultivar nuestra relación con Dios. En el Antiguo Testamento, los judíos debían comenzar a guardar el día de reposo de caída de sol a caída de sol. Era la manera en que ellos dividían los días. Nosotros, en cambio, contamos los días de medianoche a medianoche. Son dos culturas distintas, pero el cuarto mandamiento no habla de eso. Lo que sí está claramente establecido en el cuarto mandamiento es la porción de tiempo que debía dedicarse a lo uno y a lo otro. Miren lo que dice Jonathan Edwards sobre nuestro texto. Las palabras del cuarto mandamiento no determinan cuál día de la semana debe ser guardado como día de reposo. Ellas meramente determinan que debemos guardar un día de reposo de cada 7, o si quieres ponerlo de otro modo, uno después de cada 6. El mandamiento dice: 6 días trabajarás y el séptimo descansarás, lo cual no implica otra cosa que el hecho de que después de 6 días de labor debemos apartar el siguiente para reposar y para santificarlo. Y a esto estamos obligados por siempre, dice Jonathan Edwards. Pero las palabras no determinan dónde estos días comienzan y por tanto tampoco determinan cuándo cae el día de reposo. Porque está dando un principio Dios allí general. Ahora, generalmente cuando se habla del día del Señor, las personas tienden a pensar de inmediato en función de lo que no pueden hacer, no deben hacer ese día. Pero lo que encontramos primariamente en el cuarto mandamiento es una orden positiva, no una prohibición. Miren los versículos 8 y 9. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mira el versículo 11. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. El énfasis del cuarto mandamiento recae en 3 palabras. La palabra día, la palabra reposo y la palabra santificarlo. Estas 3 palabras conforman el esqueleto o armazón de todos los demás. ¿Me están entendiendo? ¿Yo me estoy haciendo entender? Se trata, mi amado hermano, de un día, no de unas cuantas horas. Acuérdate del día. Muchas veces venimos aquí, adoramos y exaltamos a Dios, nos vamos y en muchas mentes hay: Señor, ya cumplí, voy a lo mío ahora. El Señor es claro. Acuérdate del día. Es un día completo. En ese día nos dedicaremos con especial interés a nuestras devociones privadas, la lectura de la palabra de Dios, la oración, la meditación. Es ese día en el que
haremos más énfasis, nos dedicaremos más a la instrucción religiosa de aquellos que están a nuestro cuidado, sin los obstáculos que tenemos en el resto de la semana. Ese es el día en que nos dedicaremos al cumplimiento de nuestros deberes, a la adoración pública. Déjenme ponerlo clarito. Y por favor, nadie se me ofenda. Tú y yo, oye esto, tú y yo tenemos delante de Dios el mismo deber con esto que pasa aquí. A veces dicen, no, obviamente el pastor va a predicar, el pastor es el pastor, él tiene, para eso le pagamos, que ir a la adoración. Bien, gracias por vuestras ofrendas, pero tú tienes la misma responsabilidad que yo de venir a este lugar. La mismitica. Es verdad que yo tengo el deber de venir a predicar el domingo. Y ese es el mismo deber que tú tienes de venir a oírme. No porque hablo yo. De hecho, ustedes ven que aquí hablan muchos hermanos. Aunque este púlpito no es un relajo. No sé si estoy diciendo una mala palabra en algún lugar del mundo. O sea, aquí no predica cualquiera, pero aquí predican muchos. Gloria a Dios. Y los que nos paramos aquí tenemos la misma responsabilidad. Dios, hablando de Dios, no ha convocado a los pastores a venir a reunirse con Él. ¿Sabe a quién ha convocado Dios a reunirse con Él cada domingo? A todos ustedes junto conmigo. Cuando elegimos quedarnos en casa, por alguna razón, yo agradezco, de verdad, lo agradezco tanto cuando alguien me llama o me escribe. Hoy recibí a alguien y me dice, pastor, no estaremos esta mañana, está esta situación. Yo no le he obligado a nadie a hacer eso, pero lo aprecio en el alma. Entiendo que mi opinión es importante para esa persona. Me siento halagado. Ahora sí no es el punto. El punto es que el día que tú determines, y te digo tú porque ya yo me prediqué esto, tú determines quedarte en casa, tienes que tener la convicción de que si Dios se parara delante de ti, Él te diga, no hay problema, quédense en casa. No hay ningún problema, porque tú no darás cuenta a mí de tu alma. Yo daré cuenta a Dios por tu alma. Tú darás cuenta a Dios por tu alma. Y Él te ha convocado cada domingo a reunirte con Él. Así que la misma responsabilidad que tienen los pastores de esta iglesia, los diáconos de esta iglesia, lo tienen cada uno de ustedes si eres cristiano. Yo sé que si no eres cristiano, tú me dirás, a mí también. Sí, a ti también. Solo que yo puedo decir esto y el que es cristiano entenderá lo que yo estoy diciendo. Mis amados hermanos, con cuánta facilidad nosotros no vamos a la iglesia el domingo. Ya, me quedo en casa. Y mira, tú podrás decir que tus razones son justas. Tú has visto el ejemplo de tu pastor que ha venido a este lugar. Y no lo digo para que me aplaudan. Lo digo porque hay situaciones donde vemos a Pablo diciendo, sed imitadores de mí como yo soy de Cristo. No lo voy a decir ahora para que me aplaudas, pero he venido con mi cabeza reventándose, con debilidad. Y yo no falto a esta iglesia. No falto y no llego tarde. Y llevamos 9 años viniendo. Mis hermanos, nosotros no acostumbramos a hacer esto. Pero lo que quiero es llevarlos a este punto. Si yo he podido,
Un hombre con problema en el corazón, no estoy aquí, me ven este mundo y dicen, ay, este hombre vino a llorar. No, con problema en el corazón, con, ¿cómo se llama lo que le dan a los diabéticos que le da problema para? No. Neuropatía diabética y todo lo demás. Y no faltamos a este lugar, enfermos, sanos. Cuando ustedes, los que me conocen, cuando yo no he venido a este lugar, es porque yo he estado en el hospital. Les ruego que me imitéis. La responsabilidad que tengo yo delante de Dios de venir a esta iglesia a adorar al Señor es la misma que tienes tú, porque tú vienes a adorar al Señor. Esto no es como el trabajo que en Cuba decimos marcar tarjeta. ¿Cómo se llama aquí? ¿Cumplí, pastor? Ok. Díselo a Dios. No a mí. Por mí está bien. Este no es un día, mis amados hermanos, de pereza. No, me voy a quedar a descansar. No es un día de pereza. Es un día de trabajo. El trabajo es diferente. No se trata de un día de pereza, es un día de reposo, es diferente. Es un día de reposo para Jehová nuestro Dios. Miren, YouTube le ha hecho una bendición, vamos a decir, al reino y ha sido una maldición. Ahora, no puedo ir a la iglesia, vamos a poner eso no puedo entre comillas. Me quedo ir a un sermón. Como dice el pastor Sugel, la unción del Espíritu no sale por YouTube. No lo tendrás. Dios condena la pereza los 6 días de la semana anteriores. Y Dios condena la pereza el 7º día también. No es un día que nos vamos a pasar mirando para el techo. Es un día que lo usaremos para trabajar con nuestras almas más arduamente por medio de los medios privados y públicos de gracia. De hecho, déjeme decirle, este es el día en que los pastores más trabajan. O sea, como pastores, hoy es el día que más nosotros trabajamos. Y no estamos incumpliendo el día del Señor. Es que el día del Señor no es un día de pereza. El día de reposo es profanado cuando dedicamos ese día a holgazanear. El punto focal del mandamiento es que reposemos de nuestras labores cotidianas para que tengamos más energías en nuestro servicio a Dios. Si no tomamos esto en consideración, guardaremos el día de reposo de la misma manera que lo hacen los animales. Ellos no tienen un alma que cuidar en ese día y por lo tanto para ellos es un mero reposo. Pero no así para nosotros. Para nosotros, seres racionales, que no somos como las bestias, es un día de reposo en el que nos dedicaremos a adorar a Dios y a fortalecer nuestras almas con más esmero, con más energía. Por el otro lado, no debemos pasar por alto que este es un día de reposo. Este día no fue establecido sino para dar gloria a Dios, no es para simplemente que no hagamos nada. Ahora también es para el cuidado de nuestros cuerpos. Vayan conmigo, por favor, a Marcos capítulo 2. Este es un texto que veremos más profundamente en el futuro, pero creo que es importante que nosotros lo presentemos ahora. Marcos capítulo 2, versículos 23 al 27.
Aconteció que al pasar él por los sembrados, un día de reposo, sus discípulos, andando, comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron, mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Pero él les dijo, ¿nunca leíste lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios, siendo Abiatar sumo sacerdote, y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer, sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban? También les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Pienso que es pertinente utilizar a Hendrickson comentando el versículo 27. No es el día de reposo, sino el hombre quien fue creado primero. Luego vino el día de reposo. Este fue instituido para ser de bendición para el hombre, para mantenerlo en buena salud, para hacerlo útil y por tanto feliz, para hacerlo santo, de modo que pudiera meditar con tranquilidad en las obras de su Hacedor, para deleitarse en Jehová. Pero por medio de tantos reglamentos minuciosos y a veces absurdos, restricciones enfadosas y onerosas, incluyendo la que prohibía a personas calmar el hambre arrancando espigas en ese día, los rabinos estaban transformando el día de reposo en un cruel tirano y al hombre en un esclavo de ese tirano, como si el propósito de Dios hubiese sido en realidad hacer al hombre para el día de reposo en lugar del día de reposo para el hombre. Mis amados hermanos, nosotros no somos ángeles encarnados. Tenemos cuerpos que cuidar. Y el día de reposo es una de esas herramientas que Dios ha dado para cuidar nuestro cuerpo. Muchas veces, y esto es por la experiencia, podemos encontrar personas enfermas porque no paran de trabajar. Y el día de reposo es uno de esos días para que tómate un break. Tú tienes un cuerpo que cuidar. Descansa, ve a la adoración, haz tus devociones, cuida de tu cuerpo descansando, duerme un rato, prepárate que la semana de trabajo comienza mañana. Muchas veces, una objeción que se presenta contra el día del Señor es que personas dicen, mira Joel, eso está bonito, qué hermoso, pero eso no tiene manera de ser aplicado en los Estados Unidos. No podemos aplicar esto que tú nos estás diciendo. Y empiezan a multiplicar los ejemplos extremos con el intento de que al hacerlo inaplicable podamos menospreciar algo que Dios ha mandado. A veces oigo a esas personas y es como aquellos, y esto es una comparación salvando las distancias. Hay alguien que defiende la vida, es un conferencista famoso, él no es cristiano, lo invitan a hablar, él habla muy bien, a veces se le va la mano y es un poco duro. Estoy hablando de un americano. Y siempre en sus conferencias hay un tiempo de preguntas y respuestas. Hacen una fila y alguien le hace una pregunta. ¿Usted cree que sería ilegítimo matar a un bebé si la mamá fue violada? El niño viene con síndrome de Down y empezó a poner ejemplos. Y él dice, yo te agradezco, cuando termina todo el cuadro, que hayas puesto un caso tan extremo. El propósito de esta muchacha, era una muchacha, al poner un caso tan extremo, era probar que por un asunto muy eventual,
tomemos una ley divina, no matarás, y la echemos por la ventana. Muchas veces se hace eso con el cuarto mandamiento. Mis amados hermanos, como decía al inicio, y ya estoy concluyendo, el asunto del cuarto mandamiento tiene que ver más bien con nuestros deseos. Hay una lucha en nuestros deseos a someternos a lo que Dios ha mandado. El Espíritu crea en el verdadero creyente deseos piadosos y la carne tiene deseos impíos que quieren oponerse a eso. Gálatas 5:17 dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Aquí está lo que Dios ha mandado. Ha mandado a que nos acordemos del día del Señor, que dividamos nuestra semana en 6 y 1, y que en ese día nosotros dediquemos al descanso y al cuidado de nuestras almas. No es un texto muy difícil de entender. No es difícil de aplicar. Cuando nosotros desarrollamos el deseo piadoso de obedecer a Dios. A la larga aquí, mi amado hermano, es un asunto de tus deseos y de los míos. ¿Tú deseas glorificar a Dios? Yo esperaba eso más. Déjeme darle la oportunidad. ¿Tú deseas glorificar a Dios? La Biblia dice que eso se manifiesta en deseos puntuales. Y es teniendo un solo Dios en tu vida. Es adorarle como Él lo ha mandado en su palabra, no por medio de imágenes. Es honrando su nombre. Es acordándote del día del Señor. A veces nosotros queremos ser muy espirituales. Mis amados hermanos, la Biblia es tan clara. Y Dios en su misericordia pide cosas puntuales. En una ocasión Dios les dice, el mandamiento no está lejos en un monte para que vayas a descubrirlo. Mira, yo te he dicho lo que está bien y lo que está mal. Mi amado hermano, tú deseas glorificar a Dios. Dice el Señor Jesús, tu Señor, que el que le ama, su palabra guardará. En esto consiste el amor, en que guardéis sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, tenemos que venir humillados como iglesia para confesar nuestros pecados. Señor, mucha de la falta, tenemos que reconocerte que mucha de la falta de deleite que tenemos hacia ti se debe a la falta de deleite en tu día santo. Te pedimos, oh Señor, que no solo tú obres en nuestra vida el deseo por agradarte en todas las cosas, que tú la vives en nuestra alma. Te pedimos, oh Señor, que tú nos ates a ti, que tú produzcas en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad. Señor, concédenos el ir en contra de nuestros propios deseos y que podamos seguir los deseos tuyos. Gracias por tu Espíritu Santo. Gracias por la obra hecha en la cruz del Calvario, porque por esa obra todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros, han sido perdonados.
Ayúdanos, oh Señor, a guardar tus mandamientos. En el nombre de Cristo oramos. Amén.